vamos con el siguiente ejercicio. Entonces tengo una fuente de voltaje de valor constante de 5 volts, resistor, otro resistor, otro resistor, más resistores, más resistores. Otro resistor y una bobina. Entonces yo tengo esta red eléctrica, siendo que para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, esta fuente aún no estaría conectado al circuito. Con lo que este resistor, esta bobina y este resistor estarían conectados en serie. Y como tenemos que para el estado permanente, que existe antes del estado transitorio, hay una fuente de voltaje de valor continuo conectada a la red eléctrica, entonces, ¿cómo se comportaría la bobina? Se comportaría como un cortocircuito en dicho estado permanente que existe antes del estado transitorio. Con lo que estos tres resistores estarían conectados en serie, lo que me daría un circuito equivalente donde no consideramos esta fuente y estos tres resistores están en serie, que se configuraría de la siguiente forma. Donde estos resistores están en serie me darían una resistencia equivalente de 4 más 8, 12. 12 más 7, 19 ohms. Siendo que estos resistores, que equivalen a estos tres resistores con la bobina, considerando que está en un cortocircuito, equivalen a un resistor de 19 ohms porque estarían en serie, que está conectado en paralelo al resistor de 6 ohms. Entonces estos dos resistores en paralelos yo lo puedo simplificar como un solo resistor, que sería la resistencia subíndice A, que sería igual a 6 por 19, 6 por 19 entre 6 más 19, que es 25. ¿Recuerdan? La impedancia equivalente de dos resistores en paralelo será igual al producto de ambos entre la suma de ambos. Entonces yo tengo 6 por 19 entre 25, que me da 4.56 ohms. 4.56 ohms. Entonces yo tengo un circuito equivalente de la siguiente forma: un resistor conectado en serie a la resistencia equivalente R subíndice A y el resistor de 4 ohms conectado en serie a la resistencia equivalente de estos dos resistores en paralelo, que es igual al resistor subíndice A, que es de 4.56 ohms, y a su vez estos están en serie con el resistor de 3 ohms. Esto me da, tenemos 5 volts y aquí más menos. Entonces estos tres resistores en serie equivalen a un resistor equivalente de 4 más 3, 7. 7 más 4.6, 11.56. Entonces la corriente total sería igual a 5 volts entre 11.56 ohms, porque sería el voltaje total entre la resistencia total, que es 4 más 3, 7, más 4.56, el resistor de aquí, 11.56. Entonces I, la corriente total, es igual a 5 entre 11.56, lo que me da una corriente total de 0.43 ohms.
Digo amperes, 0.43 amperes, ya está. 43 amperes. Y miren, aquí ya no tengo suficiente espacio, entonces voy a continuar en la siguiente hoja. Pero consideren esto. La resistencia R sub índice A equivale a dos resistores en paralelo. Por lo que yo puedo utilizar la regla del divisor de corriente para calcular la resistencia que circula por el resistor de 19 ohms, que sería la corriente que es inicial de la bobina. Porque recuerden que esta resistor de 19 ohms es la resistencia equivale a la corriente que circula por los 4 elementos en serie. Entonces yo tendría lo siguiente. Si se dan cuenta, volví a llevar a cabo la gráfica de la red eléctrica antes de obtener la corriente total, porque yo sé que bajo esa configuración se ve claramente cómo estos dos resistores están en paralelo, siendo que la corriente que circula a través de este resistor, a través de este resistor y a través de estos dos resistores es igual a 0.43 amperes. Solamente que la corriente I, que es igual a 0.43 amperes, se bifurca o divide en estos dos caminos y vuelve a ser la corriente I cuando se vuelve a unir en un solo camino, es decir, la de 0.43 amperes. Por lo que por medio de la regla del divisor de corriente yo puedo saber la corriente que requiero, la que yo necesito saber, que es la corriente inicial en la bobina, la que circula a través del resistor de 19 ohms. Entonces, por regla del divisor de corriente, yo tendría que I0 es igual a la admitancia de este resistor. Y como la admitancia es el inverso de la impedancia, el inverso de la impedancia de 19 ohms es igual a 1 entre 19, por la corriente que circula en este arreglo en paralelo, que sabemos que es 0.43, entre la admitancia total del arreglo, que es igual a un sexto, la admitancia de este resistor más la admitancia de este resistor, un sexto más 1 entre 19. Esto me daría igual a 0.43 entre 19, 0.022 y 1 entre 19.1666. Ajá. 0.219. Ya está. Entonces la corriente inicial en la bobina es igual a 0.022 entre 0.219, lo cual me da 0.1 amper. 0.1 amper. Esa sería la corriente inicial en la bobina. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? En la bobina que nos interesa, claro. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora, entonces, ¿qué va a pasar a partir del tiempo t igual a 0? A partir del tiempo t igual a 0, el interruptor va a pasar de la posición 1 a la posición 2, por lo que toda esta parte del circuito queda desconectado a la red que nos interesa. Y va a pasar a estar conectado este resistor, esta bobina y esta fuente de valor constante de 10 volts. Con lo que tendría el siguiente circuito. A partir de t igual a 0 yo tendría esta fuente, conectado al resistor,
conectada a la bobina con una corriente inicial que va hacia abajo. ¿Y por qué yo sé que la corriente inicial de la bobina va hacia abajo? Porque cuando estaba conectada a esta fuente, la fuente impuso el valor de esta fuente impuso el valor de la corriente inicial en la bobina. Esta fuente de voltaje genera una corriente que va hacia acá, va hacia acá, va hacia acá y baja. Por eso sé que va hacia abajo. Donde la bobina tiene un valor de 0.0375 Henry. 0.0375 Henry. Y la otra fuente de voltaje tiene un valor de 10 volts. Menos, más. Por lo que generarían corrientes en sentidos contrarios a lo largo de la trayectoria que une a la fuente de voltaje y a la bobina con corriente inicial. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Para poder resolver este ejercicio, yo voy a recordar la ecuación transformada compleja, gracias a la transformada de Laplace, para los elementos generales tipo serie. Recuerden que es V de K, que es igual a la suma, desde L igual con 1 hacia esta lambda, de la impedancia ZK, L por la corriente transformada IL menos el valor transformado de la fuente de voltaje menos el voltaje inicial en el capacitor, más la convolución de flujo magnético inicial en la bobina, menos el valor del transformado complejo del voltaje de la fuente de corriente. Para este ejemplo en particular sería igual a la impedancia del resistor, 8, más la impedancia de la bobina, que en este caso es más 0.0375S, por la corriente que las atraviesa, la corriente transformada compleja, menos el valor transformado complejo de la fuente de voltaje, que en este caso sería menos 10 entre S. Menos 10 entre S. Menos el voltaje inicial en el capacitor. No hay capacitor, 0. Más la convolución de flujo magnético inicial en la bobina. La convolución de flujo magnético inicial, aquí lo voy a poner de hecho. La convolución de flujo magnético inicial en la bobina es igual a su inductancia por su corriente inicial. Entonces la quiero poner su inductancia por su corriente inicial. Y aquí es igual 0.0375 por 0.1. Es igual a 0.00375. Y además, el sentido de esta corriente no coincide con el sentido propuesto para el elemento general tipo C. Entonces, ¿cómo la consideramos? Negativa. Negativa, entonces yo tendría menos por más, menos. Menos, el menos de los sentidos por este más es menos. Menos por este menos, el menos que me queda aquí de menos por más menos, ese menos por este menos. Menos por menos más, más el producto de lo que ya había mencionado, la inductancia de la bobina por su corriente inicial, que sería 0.00375. Menos el valor transformado complejo de la fuente de corriente. No hay fuente de corriente, así se queda. Ahora, yo como tengo la gráfica de la red, de la siguiente forma, aquí tendría el nodo base de referencia. Entonces voy a hacer la gráfica de la red. Recuerden, si ustedes se sienten ya suficientemente, ya creen tener la suficientemente habilidad para saltarse algunos pasos y no equivocarse, lo pueden hacer. Yo recomiendo que ahorita, como no se han hecho tantos ejercicios, no lo hagan, que sigan los pasos tal como los he hecho de uno por uno. Aunque si ya sienten la habilidad, porque hay compañeros, hay alumnos que ya tienen tanta habilidad que se saltan pasos y llegan a la respuesta correcta. Si se sienten tan confiados y les sale todo bien, pues si quieren saltense pasos. Por ejemplo, yo pude haberme pasado de aquí a acá a igualar esto de inmediato a 0 y está bien. Sí, está bien. Porque ya tengo una idea de cómo está el circuito debido a la práctica y la práctica de estos circuitos. No hay ningún problema, no les voy a tachar porque se salten algunos pasos. Claro, no, si se saltan todo el procedimiento desde el inicio hasta la respuesta final, obviamente pues hicieron algo, ¿verdad? Si nada más tienen el circuito y la respuesta final, pues no hicieron ningún procedimiento. Pero la gente que tiene como cierta habilidad, generalmente los que tienen mucha habilidad se suelen saltar la gráfica de la red y se van de inmediato a la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff con solamente ver el circuito. Y son detalles como que sí, pues ya teniendo un dominio suficiente sobre todo esto no hay problema. Pero bueno, yo lo haré paso por paso. Entonces, como les estaba comentando, voy a llevar a cabo la gráfica de la red. Tengo el nodo base de referencia. Tenemos el nodo base de referencia y la gráfica de la red quedaría así.
porque este elemento general tipo serie cierra sobre sí mismo y va en este sentido, hacia acá. Respetando el sentido, yo me puedo dar cuenta que no tengo ningún nodo independiente, entonces no voy a establecer ninguna ecuación de la primera ley de Kirchhoff, pero tengo una malla independiente, donde el único voltaje que existe a lo largo de esa malla, obviamente, para respetar la segunda ley de Kirchhoff, es igual a 0, el único voltaje. Es decir, todo esto es igual a 0. Lo voy a poner aquí. 8. ¿Cuánto? Más 0.0375 más 0.0375 por i, la i transformada compleja, menos 10 entre s, menos 10 entre s, más 0. Más 0.00375. Y miren qué curiosidad, aquí les puedo explicar directamente esta expresión, les puedo explicar por qué tienen signos opuestos, menos y más. Porque la corriente que genera esta fuente su sentido es contrario a la corriente de la bobina, por eso es que sus sentidos son opuestos. Es decir, toda la teoría que hemos manejado hasta ahorita de la teoría de los circuitos eléctricos podemos confirmar que es correcta. Es igual a 0. Dejen ver si no me falta algún otro detalle. A ver, todo está bien, sí está bien, sí está. Sí está bien. Dejen checo bien. Ese está. Ese también, son dos elementos. Sí, también está. Ese también está. Eso no hay. Sí, está bien. Entonces, esto está restando. Pasa al otro lado de la igualdad sumando. Este está sumando. Pasa al otro lado de la igualdad restando. Y tendría 8 más 0.0375 por i es igual a 10 entre s menos 0.00375. Ya está. Esto está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tendría i es igual a 10 entre s menos 0.00375 entre 8 más 0.0375. Y me falta... sí, miren, estaba olvidando poner la S. Me imagino que confundí otra vez el 5 por S y lo asigné. Les digo, es muy fácil confundir el 5 con la S porque se parecen tanto que precisamente me estaba omitiendo la S por ese parecido entre 5 y S. Pero no, hay que escribirla claramente aquí. Entonces me imagino que me faltó también la expresión anterior. No, ahí sí está. Entonces, aquí lo voy a poner S y S. Dejo que se enfríe el corrector. Sí, se enfría. De hecho. Qué calor. Sí, entonces, como les estaba comentando, es muy importante. Por ejemplo, aquí va a haber un 5 y va a haber una S. Si ustedes no le pusieron la S con rayita, se confundiría muy fácilmente el 5 con la S. Por eso conviene ponerle su rayita a la S para diferenciarlo del 5. S y S. Y como les estaba comentando, y aquí me pasó lo que muchas veces les digo, yo suelo equivocarme en lo más sencillo, que es pasar cantidades de una página a otra. Porque como es lo más sencillo, y estoy seguro que le pasa también a muchos de ustedes, porque ya lo he visto con profesores y otros alumnos, pasar cantidades de una página a otra es en lo que más nos solemos equivocar. Porque es lo más sencillo y es en lo que uno menos pone atención. Y la mayoría de los errores provienen de la falta de atención. A ver, veo si no sé algo más. Está la S y ya está la S. A 0. En checo que no falte otro detalle. Ya está. Entonces, sí, todo está acá. Entonces esta es esa. Ya está, perfecto. Entonces yo tengo que este denominador está dividiendo a esta parte y a esta parte. Y de hecho, ustedes van a poder resolver de una forma mucho más sencilla
si escriben explícitamente que esto está siendo dividiendo esta parte, 10 entre s, está siendo dividida entre este denominador y esta parte está siendo dividida entre este denominador. Lo voy a apuntar aquí para que tengamos un mucho mayor orden a la hora de aplicar la transformada inversa de Laplace. Entonces yo tendría I es igual a 10 entre S por 8 más 0.0375S. 10 entre S menos menos 0.00375 entre 8 más 0.0375S. Bien, hay que checar que no haya faltado nada. Todo está bien, perfecto. Entonces, a partir de este punto, lo que a mí me conviene hacer es que factorizar el 0.0375 para que me quede una S por un 1. Entonces, voy a proceder de la siguiente forma. I es igual a 10 entre 0.0375 que va a multiplicar a S por S más, y aquí, como yo factoricé 0.0375 en S, al dividir 0 al dividir 0.0375 entre 0.0375 y sacar el 0.0375, yo tengo que hacerle lo mismo al 8, que está al 8 para factorizar de forma correcta. Entonces a 8 lo voy a dividir entre 0.0375 y me da 8 entre 0.0375 y me da 213.33, pero lo voy a confirmar. 8 entre 0.0375, 213.33 más 213.33. Entonces checo que me hace falta algún otro detalle. Ese está bien. ¿Cómo pueden confirmar que su factorización estuvo bien? Pueden confirmar que su factorización estuvo bien si al multiplicar este por este le vuelve a dar este. Sí, en efecto, este por este les vuelve a dar este. Y si al multiplicar este por este les vuelve a dar 8. Entonces lo voy a confirmar. Sí, vuelve a dar 8. Ya está. Ahora voy a hacer la misma factorización aquí y tendría. A ver, déjenme veo si tengo suficiente espacio. Sí, tengo. Menos 0.00375 entre 0.0375 por S más 213.33. Ahí está, ya quedó. Entonces ahora voy a dividir 10 entre 0.0375 y 0.00375 entre 0.0375 para que esto me quede organizado de una mejor forma. Y tendría que I es igual a... ya nos está anotando. Ya se le está acabando la tinta. Pues estoy bien. Entonces 10 entre 0.0375, lo que me da 266.66. 266.66 entre S por S más 213.33. Muy bien. Ahora menos 0.0375 entre 0.0375. Estoy seguro que me va a dar 0.1, pero voy a confirmar. 375 entre 0.0375. Sí, 0.1 menos 0.1 entre S más 213.33. Ahí está.
Si se dan cuenta, se puede ya aplicar muy fácilmente la transformada inversa de Laplace a esta parte. El problema es esta parte. Para esta parte tengo que recurrir de nuevo al método para dividir esta expresión en dos fracciones. Y como ya no tengo espacio aquí, voy a continuar en la siguiente hoja. Y voy a anotar todo esto. Yo tendría que I es igual a... I es igual a... 266.66 entre S más 213.33 así 213 menos 0.1 entre S más 213.33. Y esta I sería igual a lo siguiente. Esta I sería igual a entre S más B entre S más 213.33. A entre S y más B entre S más 233.33. Si es así. Menos 0.1 entre S más 213.33. Donde A va a ser igual aquí. Bueno, en el numerador tendríamos que es igual a 266.66. Y en el denominador A tendría S, el otro denominador, el de acá, a S más 213.33. Cuando la S del denominador de A es igual a 0. Esto me va a dar 266.66 entre 213.33. Lo que me da 1.24. Mientras que B, que estoy casi seguro que me va a dar menos 1.24, bueno, casi, es igual a 266 en el numerador entre el otro denominador, el de A, entre S. Cuando el denominador de B es igual a 0, es decir, S más 213.33 es igual a 0, es decir, S es igual a menos 213.33. Menos 213.33. En efecto, ahora tendría lo mismo, pero con el signo cambiado aquí. Sí, menos 1.20. Porque 266 entre menos 213.33 es menos 1.24. Entonces I es igual a 1.24 entre A, que es 1.24, entre S, menos 1.24 entre ¿cuánto? Entre S más, el de acá, B, menos 1.24 entre S más 213.33 menos 0.1 entre S más 213.33. Y como se pueden dar cuenta, estos dos se pueden sumar directamente, porque miren, ambos, tanto menos 1.24 como menos 0.1 están siendo divididos entre el mismo denominador. Entonces I quedaría así. I es igual a 1.24 entre S menos 1.34 menos 1.34 entre S más 213.33. Dejen checos, falta algo más. Eso sí es posible. Ya está. Y ahora sí, ya puedo aplicar la transformada de Laplace de forma directa con ambos términos. Muy sencillo. Si le aplico la transformada inversa,
Ya lo puse con I, pero ya se supone que ya lo estoy aplicando. Si le aplico la transformada inversa de Laplace a esta corriente, que está en términos de la variable compleja S, pasaríamos a tener una corriente en el dominio del tiempo. Si yo le aplico la transformada inversa de Laplace a esta constante, entre S es igual a la constante. Y si yo le aplico la transformada de Laplace a este término, será igual a, se conserva la constante, menos 1.34, y aquí tendríamos E a la más cambia menos, a la menos 213.33 por T. Ahí está. Perfecto. Ya. Entonces, qué calor. Entonces, vamos a ver si esta corriente tiene sentido y voy a hacer su gráfica en la otra página porque ya no hay espacio. Entonces, ¿cómo quedaría su gráfica? Su gráfica queda así. Ya está. Ya está. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien, perfecto. Y 1.24. Entonces ya está. Así se vería aproximadamente su gráfica. Por ejemplo, en el tiempo t igual a 0, ¿qué tendríamos? En el tiempo t igual a 0, yo tendría e a la 0 es 1. 1 por menos 1.34 es igual a... Bueno, 1 por menos 1.34 es igual a menos 1.34. Más 1.24 me da menos 0.1. Aquí empezamos. A medida que pasa el tiempo, este valor se va haciendo más pequeño, el del número natural e. Por lo tanto, todo este valor se va haciendo más pequeño. Con lo que a 1.24 se le va a restar una cantidad que cada vez se hace más pequeña. Por lo tanto, la curva va a tender al valor 1.24. Y todo esto tiene sentido desde el punto de vista del circuito. Vamos a ver el circuito. Este es el circuito a partir del cual hicimos todo el desarrollo para el estado transitorio. Para el tiempo t igual a 0, apenas la fuente de voltaje se conectó al circuito, por lo que la corriente que va a tener influencia justo en t igual a 0 va a ser precisamente esta, con un valor de 0.1. Y como está orientada en sentido contrario al sentido propuesto para el elemento, por eso como valor inicial tenemos precisamente menos 0.1, el valor inicial de la fuente en la bobina, y como su signo es contrario al sentido propuesto por el elemento, por eso tienen menos. A medida que el tiempo transcurre, esta fuente va a empezar a tener el control del circuito y la corriente inicial en la bobina va a empezar a disminuir. Una vez que ya estemos otra vez en el estado permanente, esta bobina, como tenemos una fuente de valor constante, esta bobina ya se comportará como un cortocircuito, con lo que el circuito se puede reducir a una fuente y a un resistor. Como tendríamos una fuente y un resistor, podríamos calcular la corriente por medio de la ley de Ohm, que sería igual a 10 entre 8, que me da 1.25. 10 entre 8, a ver, 10 entre 8 me da, sí, 1.25. Es decir, la corriente se va a estabilizar en el valor de 1.25. Y la gráfica claramente lo muestra así, se estabiliza en el valor de 1.25. Bueno, aquí dice 1.24, pero tomen en cuenta que mientras más decimales se utilice, más se va a acercar al valor precisamente de 1.25. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, ahorita la sesión de en estos momentos de Zoom ya va a terminar, por lo que me voy a desconectar en este momento y me reconecto en 5 minutos para el siguiente ejercicio, con el fin de que no quede partida la explicación del siguiente ejercicio.